Bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí y apoyar el contenido. Espero que disfrutes esta historia. La criatura de otro mundo estaba sola, sentada en una plataforma de carga dentro de una vieja estación espacial. Las luces de alerta, de un tono ámbar intermitente, iluminaban su piel gris azulada, dura como una aleación extraña. A los lados de su cuello, unas estructuras orgánicas se abrían y cerraban lentamente, marcando su respiración. El ambiente a su alrededor se sentía pesado, casi hostil. Los técnicos y soldados evitaban pasar cerca. Nadie quería llamar su atención. Cuando lo hacían, bajaban la mirada y aceleraban el paso. Ella permanecía inmóvil, sin hablar. Sus ojos, grandes y brillantes, no se enfocaban en nada cercano. Sus manos alargadas descansaban sobre sus piernas, tensas, como si en cualquier segundo pudiera levantarse y atacar. Pequeñas piezas sueltas, tornillos y polvo flotaban alrededor por las fallas del sistema de gravedad. Cada sonido del lugar parecía más fuerte de lo normal, motores lejanos, puertas cerrándose, pasos metálicos que resonaban sin ritmo. En ese ambiente entró Mateo Ríos. Caminaba con seguridad, aunque estaba claro que sabía dónde se metía. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con desaprobación. Aún así, siguió avanzando hasta detenerse frente a ella. Sin decir nada, se sentó a su lado, dejando un espacio corto entre ambos. No llevaba armas visibles. No levantó las manos ni adoptó postura defensiva. Ella giró la cabeza despacio. Sus ojos recorrieron el rostro de Mateo, atentos a cada gesto, a cada respiración. Su cuerpo se tensó aún más. «No entiendes lo que soy», dijo ella con una voz grave y controlada, que vibró contra las paredes del hangar. Mateo no se movió. Apenas sonrió, sin burla. «Entiendo que estás sola», respondió con sencillez. Eso la desconcertó. Nadie se le acercaba así. Nadie hablaba sin miedo. Se quedaron en silencio durante un rato largo. Las luces seguían parpadeando. Mateo observaba pequeños detalles, como ella apretaba los dedos, cómo controlaba su respiración como una soldado entrenada. Y aún así, no atacaba. «Nunca nadie se ha sentado aquí conmigo», murmuró ella al fin. «Entonces quizá hacía falta que alguien lo hiciera», dijo él, inclinando un poco la cabeza. Por primera vez, algo distinto cruzó su expresión. Curiosidad. No bajó la guardia, pero ya no parecía una estatua de guerra. Su nombre era Kaelis. Para muchos, ese nombre significaba muerte. Pertenecía a una especie conocida por conquistar sistemas completos y no mostrar piedad. Desde pequeña había sido entrenada para obedecer y destruir. Nunca se le permitió elegir. Hasta que fue traicionada. Capturada. Entregada como moneda de cambio entre gobiernos. Mateo escuchó mientras ella hablaba. Kaelis contó batallas perdidas, aliados caídos, promesas rotas. Habló de cómo la usaron como símbolo y luego la desecharon. Nadie debía escuchar esa historia. Pero él lo hizo. Sin interrumpir. Sin juzgar. Cuando terminó, Kaelis esperó rechazo. Temía verlo retroceder. En cambio, Mateo extendió la mano, despacio. «No debió pasar», dijo. «Nadie merece ser tratado así». No era una promesa ni una amenaza. Solo una verdad simple. Algo dentro de ella se movió. No era ira. Tampoco miedo. Era algo nuevo, incómodo, casi cálido. Esa misma noche, la estación comenzó a fallar. Las luces se apagaban y encendían sin control. Las alarmas gritaban sin pausa. La gravedad fallaba, haciendo flotar herramientas y restos de metal. Mateo se puso de pie de inmediato. Sabía que aquello no era un accidente. Kaelis lo siguió sin decir palabra. Sus movimientos eran silenciosos y precisos. Pronto quedó claro, el núcleo de energía había sido manipulado. Y no estaban solos. Sombras se movían en los pasillos. Seres armados avanzaban con coordinación. Kaelis lo entendió al instante. Iban por ella,
y por la estación. Cuando el primer atacante apareció, Kaelis reaccionó sin pensar. Sus garras surgieron y su cuerpo se movió con velocidad brutal. Cada golpe era exacto. Mateo, mientras tanto, trabajaba en los paneles, reparando conexiones dañadas, ignorando el caos a su alrededor. Uno de los intrusos logró acercarse por detrás de Mateo. Antes de que pudiera tocarlo, Kaelis lo lanzó contra la pared con un golpe seco. No se detuvo. Ahora luchaba no solo para sobrevivir, sino para proteger. Mateo lo sintió. Mientras cerraba el último circuito del reactor, comprendió algo importante: ella también estaba confiando en él. Cuando todo terminó, el silencio fue casi doloroso. La estación se estabilizó. Los enemigos desaparecieron. Kaelis respiraba agitada. Mateo se acercó. Sus manos se rozaron sin querer. Ninguno habló. La estación seguía dañada, llena de sombras y restos flotando. Pero Kaelis ya no se sentía completamente sola. Mateo se agachó frente a ella, observando su estado, sin miedo, sin distancia. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos supieron que ese encuentro había cambiado algo que no tendría vuelta atrás. Los dedos de Mateo tocaron con cuidado el antebrazo de Kaelis. Su contacto era suave, pero seguro. Ella no se apartó. Algo en esa forma tranquila de estar, en esa cercanía sin presión, hizo que su alerta bajara apenas un nivel. «Estás lastimada», dijo él, sin reproche, sin tono de orden. «Deberías parar un momento». Kaelis lo observó en silencio. Sus ojos, acostumbrados a buscar engaños y debilidades, no encontraron nada de eso. Durante eras enteras solo había confiado en sí misma. Ahora, por primera vez, sentía que podía permitir que alguien compartiera su espacio sin esperar traición. «No necesito ayuda», respondió con firmeza, aunque su respiración rápida decía otra cosa. Mateo sonrió apenas, como si ya esperara esa respuesta. No discutió. Simplemente se sentó a su lado. La cercanía fue suficiente. Por unos instantes, nada más existió. No la estación dañada, no los enemigos ocultos, no la guerra que parecía extenderse más allá del metal y las estrellas. Solo dos cuerpos compartiendo el mismo aire, el mismo silencio. Kaelis, despacio, apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. El gesto la sorprendió incluso a ella. Se sintió expuesta, incómoda, pero también extrañamente en calma. Había pasado demasiado tiempo sin permitir algo así. La vulnerabilidad dolía, pero también aliviaba. Mateo no se movió. No la rodeó ni habló. Respetó el límite. Estuvo ahí. Eso bastó. La tensión en los músculos de Kaelis comenzó a aflojarse. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, casi invisible, pero real. Su pecho latía con fuerza, recordándole que aún podía sentir algo distinto a la rabia y al cansancio. «Si mueres», susurró ella, sin terminar la frase. «No está en mis planes», respondió él con calma. «Todavía te debo una charla tranquila, y algo caliente para beber». Ese comentario le arrancó un sonido áspero, una risa corta que casi no reconoció como propia. Levantó la cabeza y lo miró. En sus ojos no había arrogancia, solo decisión mezclada con ligereza. Sin pensarlo demasiado, apoyó su frente contra la de él. No hicieron falta palabras. El zumbido del hangar dejó de sonar como amenaza y empezó a sentirse como un pulso compartido. Kaelis cerró los ojos. La ira seguía dentro, dormida pero alerta. El instinto de lucha no desaparecía. Pero por unos minutos, el peligro parecía lejos. Mateo permaneció allí, ofreciendo silencio y presencia, como una promesa que no necesitaba decirse. Cuando ambos abrieron los ojos, la estación parecía distinta. Seguía dañada, las luces aún fallaban, pero algo entre ellos había cambiado. El vínculo ya no era solo sobrevivir juntos. Había respeto, cuidado, una emoción nueva que empezaba a tomar forma. Kaelis se enderezó despacio, recuperando firmeza. Cruzó la mirada con Mateo y no encontró miedo ni desconfianza. Solo aceptación, y algo más profundo.
La calma duró poco. El ciclo de luz artificial marcó el inicio del nuevo día con un silencio extraño. Desde fuera, la estación parecía tranquila. Por dentro, la tensión seguía viva. Los sistemas no estaban completamente estables y cada pantalla parpadeante recordaba que alguien más observaba. Entonces llegaron las naves oficiales. Grandes, angulosas, alineándose frente a los ventanales. Sus sombras se proyectaron sobre los corredores como advertencias. Kaelis las reconoció al instante. Su cuerpo se tensó. Sabía lo que significaban. No venían a negociar. Mateo estaba a su lado, analizando trayectorias, potencia de fuego, rutas posibles. Su mente técnica trabajaba rápido, pero su decisión era humana. No pueden tocarte, dijo. Si lo intentan, hago que esta estación se apague por completo. Kaelis lo miró sorprendida. Sabía que era una exageración calculada. Pero también percibió algo más fuerte que la estrategia, convicción. ¿Qué piensas hacer?, preguntó, desafiante. Ganar tiempo, respondió. El suficiente para salir de aquí. Confía en mí. Confiar no era natural para ella. Mucho menos en un humano. Pero lo hizo. Los emisarios descendieron. Sus pasos resonaron con autoridad. Sus armas brillaban. Mateo se colocó delante de Kaeli sin pensarlo, como un muro frágil pero decidido. Por orden superior, quedas detenida, anunció el líder. Kaeli sintió el impulso de atacar. Pero miró a Mateo. Y eligió quedarse. Un movimiento más, dijo él con calma, y todo esto deja de funcionar. La duda cruzó el rostro del emisario. Kaelis respiró hondo. No estaba sola. Y eso lo cambiaba todo. La fuga comenzó antes de que el ciclo de luz cambiara otra vez. Mateo ya tenía la ruta. Sus manos volaban sobre los controles. Kaelis ocupó la torreta defensiva. Sus sentidos anticipaban cada amenaza. El primer ataque llegó rápido. Ella respondió sin titubear. Mateo maniobraba entre restos flotantes, ajustando escudos y propulsores. Más naves aparecieron. El espacio se llenó de destellos. La coordinación entre ellos era silenciosa, casi instintiva. Una explosión sacudió la nave. Kaelis perdió equilibrio. Mateo la sostuvo al instante. El contacto fue breve, intenso. Se miraron. Y supieron que ya no luchaban solo por vivir, sino por no perder eso que acababan de encontrar en medio del caos. El espacio frente a ellos era un caos de destellos y oscuridad. Cada movimiento contaba. No había margen para dudar. Kaeli se inclinó sobre la torreta y destruyó otra nave que se acercaba demasiado, mientras Mateo ajustaba los sistemas para un salto inmediato. No hablaban. No hacía falta. Ella actuaba por instinto de combate, él pensaba en cálculos, energía y tiempo. Juntos funcionaban como una sola unidad. Cuando la última nave enemiga fue neutralizada y la distancia aumentó, Mateo activó las coordenadas finales. Los motores rugieron. La nave tembló con fuerza. Kaeli soltó el aire que llevaba reteniendo y, sin darse cuenta, sonrió. Al cruzar al hiperespacio, el exterior se volvió una corriente de luces largas y silenciosas. Kaeli se giró hacia Mateo y lo besó sin pensarlo. No fue un gesto planeado. Fue impulso puro, nacido del peligro y de la cercanía. Mateo respondió de inmediato, sujetándola con firmeza, como si ese contacto fuera una forma de anclarse a la realidad. No hubo promesas habladas. El gesto lo dijo todo. Al separarse, ella apoyó la frente contra la suya. El vacío ya no se sentía tan frío. Ambos respiraban agitados, pero vivos. Lejos de los perseguidores, aunque conscientes de que no sería el final. El salto los llevó hasta un planeta áspero, cubierto de rocas oscuras y niebla rojiza. Desde la nave, Kaeli sintió la dureza del lugar. No era un refugio. Era un territorio que exigía fuerza. Mateo descendió con cuidado en un valle estrecho, rodeado de paredes altas donde cualquier cosa podía ocultarse.
Este sitio no es amable, dijo Kaelis en voz baja. Pero aquí podemos resistir. Mateo asintió. Para él, cada grieta era una posible defensa, para ella, una trampa lista para activarse. No tardaron en confirmar sus sospechas. Figuras armadas aparecieron desde lo alto. Mercenarios bien entrenados. Kaelis avanzó primero. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Mateo liberó un pequeño dron que había armado con piezas sueltas. No era grande, pero era eficaz. Atacaba, distraía, abría espacios. La coordinación entre ambos era natural, casi automática. Uno de los atacantes estuvo a punto de alcanzar a Mateo. Kaelis lo derribó antes de que pudiera reaccionar. Se miraron un segundo. No hubo palabras. Solo entendimiento. No te expongas, dijo él, recuperando el aliento. Aún me necesitas. Ella no respondió. Simplemente avanzó con más fuerza, obligando al resto a retroceder. La niebla volvió a envolver el valle cuando el combate terminó. No había victoria definitiva, solo una pausa. Mateo se limpió el sudor y observó el terreno. No perteneces a este lugar, murmuró Kaelis. Entonces lo haremos nuestro, respondió él, sin dudar. Siguieron avanzando, atentos, hombro con hombro. Sabían que volverían los enemigos. Que el consejo no olvidaba. Pero también sabían algo nuevo, no caminaban solos. Con el amanecer, el silencio regresó por unos minutos. Mateo revisaba su equipo. Kaelis observaba la niebla. Sus sentidos le avisaron primero. Se mueven, advirtió. Que vengan, respondió él. El ataque fue inmediato. Kaelis se lanzó al frente con una ferocidad que imponía respeto. Mateo activó dispositivos improvisados, creando defensas y contraataques inesperados. Cada uno protegía al otro sin pedirlo. Un disparo explotó cerca. Mateo empujó a Kaelis fuera del alcance y activó un escudo a último segundo. Ella lo miró, sorprendida. No vuelvas a hacerlo solo, dijo con rabia contenida. No lo haré, respondió él. Mientras siga aquí. La batalla se prolongó hasta que los atacantes se retiraron. El valle quedó en silencio. Entre restos y polvo, Kaelis y Mateo se encontraron de nuevo. Cansados. Enteros. Ella lo abrazó sin decir nada. Él apoyó la frente en la de ella. Seguimos, dijo Mateo. Juntos, respondió Kaelis. El sol comenzó a elevarse sobre el horizonte rojizo. El planeta seguía siendo hostil. El universo, peligroso. Pero mientras avanzaban uno al lado del otro, ambos sabían que esa unión, nacida en el miedo y reforzada en la lucha, podía ser suficiente para enfrentar lo que viniera después. El sol terminó de elevarse sobre el horizonte y bañó el valle con una luz tibia que contrastaba con la dureza del terreno. Las rocas negras reflejaban tonos dorados y la niebla rojiza se disipaba poco a poco, como si el planeta mismo exhalara después de la batalla. Kaelis y Mateo permanecieron quietos unos segundos más, escuchando. No había disparos. No había pasos. Solo viento. El silencio ya no se sentía amenazante. Era distinto. Pesado, sí, pero lleno de significado. Mateo fue el primero en moverse. Guardó sus herramientas, revisó los sistemas portátiles y lanzó una última mirada al cielo, como esperando ver aparecer otra nave enemiga. No ocurrió. Kaelis observó cada uno de sus gestos. Durante siglos había confiado solo en su fuerza. Ahora entendía que la resistencia también podía ser compartida. No nos seguirán de inmediato, dijo ella. Necesitan reorganizarse. Eso nos da tiempo, respondió él. Y el tiempo, bien usado, cambia todo. Avanzaron hacia una formación rocosa que ofrecía refugio. No hablaban mucho. Ya no lo necesitaban. Cada paso era una decisión tomada juntos. Kaelis pensó en todo lo que había perdido, su mundo, su nombre convertido en amenaza, su vida reducida a órdenes y sangre. Pensó también en lo inesperado, un humano que no la vio como arma,
que no huyó cuando tuvo razones para hacerlo. Mateo, por su parte, sentía el peso de lo que había elegido. Había desafiado al consejo, abandonado la seguridad de lo conocido y cruzado un punto sin retorno. Sin embargo, no sentía arrepentimiento. Por primera vez, su conocimiento y su voluntad tenían un propósito que iba más allá de sobrevivir un día más. Cuando se detuvieron a descansar, Kaeli se sentó sobre una roca y observó sus manos. Manos que habían destruido mundos. Manos que ahora protegían a alguien. Mateo se sentó frente a ella. El consejo no se detendrá, dijo él. Nos buscarán. Lo sé, respondió Kaelis. Pero ya no corro. Mateo asintió. Esa simple frase decía más que cualquier plan. El viento levantó la arena rojiza alrededor de ellos. Kaelis cerró los ojos un instante y dejó que el cansancio la alcanzara. No dormía del todo tranquila desde hacía siglos. Esta vez, aunque fuera breve, lo consiguió. Mateo permaneció despierto, vigilando, como si ese rol le perteneciera ahora. Cuando ella abrió los ojos, el cielo había cambiado de color. Algo dentro de ella también. ¿Y ahora qué?, preguntó. Mateo sonrió, cansado pero sincero. Ahora construimos algo, dijo. No un refugio. Un camino. Kaeli se levantó. Miró el valle, las montañas, el mundo hostil que los rodeaba. Por primera vez no lo vio como una prisión ni como un campo de batalla eterno. Lo vio como un inicio. Caminaron juntos hacia lo desconocido. No como guerrera y humano. No como fugitivos. Sino como dos seres que habían elegido confiar en medio del caos. El universo seguía siendo cruel. Las amenazas no habían desaparecido. Pero ya no definían su destino. Mientras avanzaban, Kaelis comprendió algo simple y poderoso: la fuerza no estaba solo en resistir, sino en permitir que alguien caminara a tu lado. Y Mateo entendió que, a veces, desafiarlo todo era la única forma de encontrarse a uno mismo. El futuro era incierto. Pero por primera vez, ambos estaban listos para enfrentarlo. Juntos.